Buenas noches. Confirmando que hay alumnos de grupo A y de grupo B. ¿Hay alumnos de los dos grupos? Es correcto, Grupo A. Grupo B. Perfecto. Correcto. Bien. Vamos a esperar unos minutitos a ver si se conectan más compañeros de ustedes.
Muy bien, señores, buenas noches. Estamos de regreso. Hoy vamos a hablar de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la cual fue promulgada en 1948 y consta de 30 artículos. Ese va a ser el tema del día de hoy. La Declaración Universal de Derechos Humanos, que fue el primer, la primera gran normatividad sobre el tema de los derechos humanos. La Segunda Guerra Mundial terminó en 1945 y en 1948 se expide la primera Declaración de Derechos Humanos. Por eso su nombre. No es un tratado, no es una ley, no es un consenso, fue una declaración universal, adoptado por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Con su permiso, pero ya me dio hambre. Entonces, esta Declaración Universal de Derechos Humanos, al ser la primera, contempla, se va a sonar muy redundante, pero realmente cuando se escuche toda la frase se va a entender, los derechos humanos primordiales. Con el paso de los años, se han ido reconociendo derechos humanos adicionales. Pero estamos hablando de 1948. 3 años después de haber terminado el conflicto armado, la guerra más grande en la historia de la humanidad. 3 años después de haber terminado la confrontación militar que dejó más muertos en toda la historia de la humanidad. Tan es así que no contempla el derecho humano a un medio ambiente sano. Eso ya se fue dando con las décadas. Pero esta primera declaración no contempla esa situación. No contempla el derecho humano a un medio ambiente sano. Podemos ver, son 30 artículos. Les invito a que la googleen. Les invito a que la googleen y se van a dar cuenta que es muy básica. Al googlearlo ustedes se van a dar cuenta que habla de términos muy precisos. Primer artículo, todos nacemos libres e iguales. Segundo, todos tenemos derecho a ser libres de discriminación. Tercero, derecho a la vida. Cuarto, ser libre de cualquier método de esclavitud. Quinto, ser libre de torturas. Ser el sexto, para que ustedes vean la naturaleza de lo básico que tuvo que rescatar esta Declaración de Derechos Humanos. El artículo 6 reconoce el derecho a ser reconocido como persona ante la ley. A partir de la Declaración de Derechos Humanos de 1948, en el mundo civilizado, en el mundo occidental principalmente, porque hay diferentes culturas que todavía siguen batallando con esto, todos los seres humanos tenemos derecho a ser reconocidos como personas. Antes de esta declaración era común que que no se reconocía como personas a todos los seres humanos. Por eso es lo más básico y de ahí emanaron ya cosas más profundas. 7. El derecho a la igualdad ante la ley. 8. Derecho a a la reparación. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las personas tienen derecho a acudir a un tribunal para que se les reparen sus derechos que fueron violadas. Antes de esta declaración, no todas las personas tenían derechos a acudir ante un tribunal, solamente ciertas personas.
ser libre de detención arbitraria, derecho a un juicio justo, pronunciamiento de inocencia en crímenes, derecho a la libertad de movimiento, derecho de asilo, derecho a la nacionalidad. Antes de esta Declaración de Derechos Humanos, por increíble que parezca, había una gran cantidad de personas que nacían y vivían sin haber tenido una nacionalidad y por consiguiente, al no tener nacionalidad, esa persona, ese ser humano carecía de la protección de un Estado porque no pertenecía a ningún país. Derecho al matrimonio y a fundar una familia. Derecho a la propiedad, a la religión, a la libertad de expresión, de reunión y asociación, seguridad social, derecho al trabajo, a la educación, a la vida cultural, a vivir en un mundo libre y justo. Derecho respecto a la comunidad. Y, y fíjense con cuál cierran. Los derechos son inalienables. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confirme derecho alguno al Estado o a un grupo de personas para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la suspensión de cualquiera de estos derechos y libertades proclamados en esta declaración. Ahorita hemos avanzado inmensamente en el tema de derechos humanos, que para nosotros es inconcebible una sociedad en la que en la que esto no exista. O sea, porque es lo más básico. Tener derecho a una nacionalidad, tener derecho a un juicio justo, tener derecho a ser libre, a todos ser iguales. Increíblemente, derecho a la vida. A contrario censo, pero también lo ponen. El derecho a ser libre de la esclavitud, el derecho a vivir libre de tortura. Se puede considerar que esto es hasta absurdo. Es obvio, es natural que todos los seres humanos tenemos derecho a vivir sin que nos torturen. Lo que ahorita se nos hace lógico, lo que ahorita se nos hace obvio, en 1948, a los pocos meses, 36 meses de haber terminado, 3 años, porque entre el mes que terminó la Segunda Guerra Mundial en el 45 y se promulgó, no fue exactamente los 36 meses, pero 3 años se tuvo que promulgar este tipo de declaración, por eso no es un tratado, no es no es, no es una ley, no es obligatoria, la tuvo que hacer como declaración universal. Fíjense qué absurdo que se tuviera que poner por escrito algo tan obvio como el derecho a la igualdad ante la ley. Y después de muchos años, no se adoptó en todo el mundo. Es fecha que en ciertas regiones del mundo, no todos los seres humanos tienen los mismos derechos ante la ley. Tuvieron que pasar años para que las mujeres pudieran votar, para que desapareciera la segregación en Estados Unidos y, y la segregación en Sudáfrica. Y vean esta situación para distinguir. El artículo 7 marca que el derecho a que todos somos iguales ante la ley y para reforzarlo en el 10 ponen derecho a un juicio justo, pero son cosas diferentes. 7, todos somos iguales ante la ley sin distinción, derecho sin ningún tipo de distinción. Todos tienen derecho a igual protección y luego lo refuerzan en el artículo 10. Toda persona tiene derecho en condiciones de plenitud de igualdad a ser oída públicamente en un juicio justo.
Pero primero está el artículo 7, donde todos somos iguales ante la ley, y luego ya se refuerza con el juicio justo. Yo realmente cuando me puse a leer esta nueva declaración para poder dar esta clase, me quedé impresionado. Son cosas que uno ve en la universidad y con el paso de las décadas, al menos en mi persona, se fue olvidando. Pero ahora que la vuelvo a ver, ahora que está esta situación, me doy cuenta de cómo era la vida y hace no tanto. Estamos en el 2025, estamos hablando de 1948. Son 50, son 75 años, son 78 años. Menos de lo que viven muchos seres humanos. Infinidad de seres humanos viven más de 78 años. Y aquí se tuvieron que hacer esos reconocimientos. Entonces, esos son de ahí se deriva, de ahí se deriva infinidad de tratados y demás. Aquí en México, la Declaración de Derechos Humanos fue adoptada en la Constitución, lo cual es muy benéfico porque nuestros derechos humanos emanan de nuestra Carta Magna. Haciendo énfasis en lo que ya platicamos. El artículo 3 que habla sobre el derecho a la vida. Esta Declaración de Derechos Humanos tuvo mucha fuerza porque fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Entonces, al ser adoptada por la Asamblea General, se hace obligatoria o se empieza a hablar de la obligatoriedad de todos los países miembros, los cuales al tratarse de la cuestión de la posguerra, eran prácticamente todo el mundo civilizado. Esta Declaración de Derechos Humanos fue la que sirvió como base para futuros tratados y convenciones, que es donde ya se empiezan que es la forma en que se empiezan a denominar los diferentes conjuntos de normatividad, el diferente conjunto de normas sobre derechos humanos, tratados, convenciones. Después ya se generan las cortes internacionales de protección de derechos humanos. Pero esta declaración es la piedra angular donde emanaron todas las demás. De ahí su importancia y su trascendencia. Reiterando que aquí en México se aplican la Constitución y tratados internacionales firmados por México. El criterio de interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece que los tratados están a la par o incluso por encima de la Constitución, que cuando la protección de los derechos esté por encima en algún tratado, se debe aplicar el tratado y no la Constitución. De lo que nunca he cuestionado es cuando esos tratados versan sobre derechos humanos, sobre esta declaración. Yo no concibo nuestro bello México en el que se suprima cualquiera de los derechos emanados de esta declaración, porque son los básicos. No habla de cosas profundas, no habla de cosas, digamos, más elaboradas, porque profundas lo son todas. Habla de lo más básico, que es imposible pensar que podíamos haber vivido sin eso. E increíblemente era común que se viviera sin eso. Increíblemente. ¿Cuáles fueron los principios fundamentales de esta declaración? Los principios fundamentales de esta declaración eran la igualdad y dignidad de todas las personas. Ese fue el origen.
Desde el momento en que se pone a nivel de Asamblea General de las Naciones Unidas, de la Organización de Naciones Unidas, de la ONU, de todos somos iguales y tenemos la misma dignidad, fue realmente revolucionario para su época. El momento histórico en que se dio fue, disculpen que sea tan reiterativo, pero fue algo que realmente me impactó a mí mucho, porque veníamos terminando de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, como es de todos conocido, si algo, si un principio no se aplicaba para uno de los bandos, para el bando denominado el eje, era precisamente ese, que todos los seres humanos no éramos iguales y no teníamos la misma dignidad. Era que se basaba precisamente en eso. Es un hecho notorio, desafortunadamente, la existencia de los campos de exterminio. Solamente con haber nacido en una religión o en una raza o en una raza étnica o una preferencia sexual, eran exterminados, porque recordemos que los campos de exterminio no solamente eran para personas de la religión judía, también eran para gitanos, también eran para cuestiones, para hombres y mujeres de preferencia hacia personas de su mismo sexo, de su mismo género, eran para muchas personas, que la mayoría fueron de la religión judía, es por lo que más atención se le pone a ese tema, pero realmente no era solamente por eso. Como ya lo mencioné, eran diferentes tipos de preferencias, de decisiones o incluso de nacimiento. Entonces, esta es la piedra angular de lo que ahorita conocemos como derechos humanos. Esperemos que cada vez se reconozcan más derechos humanos para las víctimas y no solamente para los delincuentes, que es lo que nos ha tenido muy ocupado el tema últimamente, en los últimos años, donde se ha interpretado cada vez más que viven protegidos los delincuentes y y hay olvido hacia las víctimas. Esperemos retomar los orígenes donde todos volvamos a gozar de esos derechos para poder vivir en armonía y para poder vivir en situación de orden. Como se ha mencionado con antelación, la prisión preventiva, que se te le encierre al ser humano durante el tiempo que se defina si es culpable o inocente. Eso es un tema donde no hay forma de ponernos de acuerdo. Es un tema donde no hay verdad absoluta, sobre todo en centros penitenciarios donde existe tanta violencia, donde sí existe tanta violencia, donde existen tantas violaciones a los derechos fundamentales, donde el gobierno, donde el Estado, y esto no es exclusivo de México, es en muchas partes del mundo, el Estado no puede garantizar lo más básico como es que no ser torturado, el no ser privado de la vida a los internos de los centros penitenciarios. Eso es parte del problema. Si se garantizara que esa prisión preventiva va a ser en centros penitenciarios donde no existe la violación, no existe la tortura, no existe el cobro de piso, no existen conductas anómalas, se podría ver algo más accesible. ¿Algún comentario que quieran hacer sobre este tema? No, Sí, aquí los videos que se subieron, lo siento que el tema es, al ser esta Declaración de Derechos Humanos, el primer ordenamiento que trató es así de básico. Podemos volver a repasar cada uno de los 30 derechos que se pusieron en la declaración. Y la mayoría no ocupa tener explicación alguna, porque gracias a Dios y al evolucionar humano, ya son obvios.
¿Qué explicación se le puede dar? Todos nacemos libres. ¿Qué explicación se le puede dar? Todos nacemos libres sin ningún factor de discriminación, que es el 2. Tenemos derecho a la vida. Tenemos derecho a ser libres de esclavitud. Este quinto, esto es impresionante. Ser libres de tortura. Pues lo que podemos hacer que es ser redundantes. Ser libre de tortura. Nadie será sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Es parte de lo mismo. El derecho a ser reconocido como persona ante la ley, independientemente del nivel socioeconómico o sociocultural. El derecho a la igualdad ante la ley, derecho a la reparación. Tal vez hay que explicarlo un poquito. El derecho a la reparación se refiere que todos tenemos derecho a un recurso efectivo ante los tribunales competentes que te ampare o te proteja de las violaciones a tus derechos fundamentales. Tenemos derecho a no sufrir de atenciones arbitrarias. Derecho a un juicio justo. La famosa presunción de inocencia. Derecho a la privacidad. También tal vez se tenga que explicar un poquito. Nadie será objeto de injurias o acusaciones arbitrarias en su vida personal o en su vida familiar. Libertad de movimiento, lo cual muchos países la tienen restringida al impedirle a sus ciudadanos que salgan. Desde mi muy humilde punto de vista que les comparto, de los más grandes fracasos que existen como régimen de gobierno, que existen como régimen político, como se le quiera llamar, es que tengas que poner fronteras, que tus fronteras las tengas que usar para que tus ciudadanos no se salgan. No para que no entren los de afuera, sino para que los de adentro no se salgan. Eso es, desde mi punto de vista, es el fracaso más grande que puede tener un país. Un país, una comarca, como le quieran denominar. Generalmente se dan en regímenes de izquierda. Que la vida en tu país sea tan mala que te tengan que poner policías para que no te vayas. Que te tengan que gastar recursos cuando realmente las fronteras se ponen para que no entren los que no quieres que entren. El derecho de asilo, su nombre lo indica. Si te sientes perseguido, tienes derecho a pedir que otra nación te acoja. Derecho a la nacionalidad, su nombre lo indica. Todos tenemos una nacionalidad. Al matrimonio y fundar una familia. A la propiedad, lo que te alcance. Así sea un bien mueble chico o un bien inmueble grande, pues es el derecho a que es tuyo. Libertad de religión. Cree en lo que quieras creer mientras no te metas en agredir a los demás. Libertad de expresión. Profesor, creo que levantó la mano una compañera, Araceli. Adelante, Araceli. Otra vez. Araceli, Maestro, punto importante, perdón. Nos marca que ya se va a acabar la sesión síncrona en 9 minutos. Nos volvemos a conectar después de. así es, así es. Siempre que pase eso, el uso y costumbre que yo tengo es seguir hablando hasta que ¡pum! Se corta, en lo que se tarda en cargarse porque las tengo que grabar, las tengo que guardar para poderlas subir a la plataforma y me vuelvo a conectar. Licenciada Araceli, ¿me escucha? Sí, buenas noches, maestro. Discúlpeme mucho. ¿Usted es el maestro Ricardo Eugenio? Sí, Es que tengo una materia con usted de la cual ya no supe nada de actividades ni nada. la de ética. Sí, maestro. Sí, lo que pasa es que hubo cambio de tutores. A mí me Y- dieron a mí me dieron esta de derechos humanos, que generalmente los grupos de WhatsApp le llaman de derecho. ok.
porque es lo interrelacionado que está. Ujú. Y no sé qué tutor, sinceramente, fue designado en mi lugar en ética. Ok, entonces tenemos que ir a la UC a preguntar. Sí, incluso porque otros compañeros de ustedes ya me lo habían hecho saber por el chat. Ajá. Y lo que hice fue esperarme hasta el día de ayer lunes a que terminara el bloque 4. Sí, porque este es el 5, para Ujú. poder yo también reportar, y ya lo reporté. Dije, oye, en relación a Ah, muchas gracias, maestro. ¿qué Sí, porque pueden hacer? estábamos estaba preocupada por usted ya, entonces mandé correo y no me han respondido. Pues ahí a esperar. Sí, 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 porque yo dije, no me quiero adelantar porque tal vez el tutor nuevo se conectaba el viernes de la semana pasada, por poner un día, el sábado o el domingo. Ujú. Sí. Faltaba poco tiempo. Por eso me esperé Ujú. el día de hoy. Vi que continuaban los mensajes y ya lo mandé el día de ayer, lunes. Sí, sí, es que no se ha conectado ningún maestro, no nos han dicho que cambiaron de maestro y Y por eso. Bueno, entonces estaría al pendiente. Muchas gracias, maestro. con mucho gusto. Licenciada Erika Cervantes. Hola, buenas noches, maestro. Yo tengo una duda referente al tema, ahorita hablando de derechos humanos. ¿Dónde quedaría el derecho a la vida en países donde está aprobadas penas de muerte? ¿O cómo funciona en Aquí, esos? ese es un muy buen debate y cada quien va a opinar conforme a lo que piense, porque pues al menos yo siempre he sido esa es mi forma, yo sí estoy convencido de esas teorías filosóficas. Cada quien habla conforme a lo que opina. Claro, Yo, como estoy a favor de la pena de muerte, le voy a dar la justificante jurídica de la misma. Si les toca en otro momento un tutor que no está de acuerdo con la pena de muerte, pues les va a dar la justificante del por qué no están a favor. Se llama colisión de derechos. ok. De hecho, ay, no, ya me lo llevé a la oficina. Había un libro muy bonito sobre eso, que es, ¿cuál es la colisión de derechos? Cuando dos derechos esenciales se colisionan, se, se, se chocan, diferentes lenguajes. Aquí está, como usted bien lo dice, el derecho a la vida de la persona que va a ser privada, Ujú, pero también está el derecho a la vida de la persona que fue víctima de ese hecho delictivo. claro, sí, Si la pena de muerte está regulada en los países que la aplican, exclusivamente para ciertos delitos que tienen que ver con la privación de otras vidas. ok. Y ya estamos hablando que no son países subdesarrollados. Estamos Bueno, hablando que los países más avanzados, hay países de los más avanzados del mundo, como lo es Japón, que aplican la pena de muerte en las condiciones más crueles posibles. Está documentado que en Japón el condenado a muerte no sabe cuándo se le va a aplicar la pena, y una vez que se aplica la pena, la familia es avisada o se le notifica, como se le quiera decir el término, días o semanas después de ser aplicada. Ni siquiera están presentes. Nomás le avisan, ya matamos a tu familiar. qué fuerte. Sí, increíble. Te quedas. Entonces, ante esa situación de derechos, yo sí considero que hay conductas humanas cuya gravedad meritan la privación de la vida del ser humano que las comete. Porque al menos mi tendencia moral, ética, filosófica es a favor de las víctimas. Yo no hay muchas asociaciones que hacen labor social para mejorar la vida de los internos en los penales, de los reos. Ujú, Yo nunca he participado en una de ellas, porque yo sí me acuerdo, si estás ahí encerrado es por algo. sí, Que, que tu reo, que un grupo de reos estén visualizados porque están juntos, no me hace al menos a mí olvidar el grupo de víctimas. Por eso es lo que corresponde al derecho a la vida. Pero ahí sí, ok.
se parece esta clase tiene similitudes con la clase de ética. No hay una respuesta correcta. Si aquí en el grupo hay alguien que está en contra de la pena de muerte, su opinión es tan válida como la mía. Que yo sé el Sí, tutor no me hace, no me hace conocedor de la verdad en este tema. A diferencia de otras clases de que pues, eso no es lo que hemos platicado en la clase de ética. así. 2 más 2 son 4. Y una fórmula matemática, pues, o de ingeniería o de física, pues sí es exacta. Aquí es una cuestión social donde, mientras, una vez expresadas las opiniones con respeto dentro de ese parámetro de racionalidad, todas son válidas. Ok, muy bien, muchas gracias, maestro. Con gusto. Adelante, Luis. Luis, ¿nos escuchas? Ok. Pasamos con Eric González. Buenas noches. Buenas noches. A mí, ahorita que tocó el tema de la Segunda Guerra Mundial, me quedó esa duda. Por ejemplo, ¿qué hizo México en relación a los derechos humanos después de la Segunda Guerra Mundial? Porque sí supe que participó en cierta forma en la guerra y no sé si hubo algunos cambios que hayan sido, vaya, fundamentales o radicales. No sé si se sepa algo de... Esta sí, por cultura, me gusta leer ese tema. Fíjense que México es uno de los países que desde antes de que se hablara de los derechos humanos, los empezó a aplicar. Prácticamente la Declaración de Derechos Humanos de 1948 se empezó a aplicar en México una vez terminada la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana terminó con la esclavitud disfrazada a través de las tiendas de raya, dotó, dotó a los ejidos de tierras. Obviamente la perfección nunca existe y siempre habrá problemas, pero en México fue de los primeros países que permitió el voto a las mujeres, el votar y ser, el votar y ser votadas para ocupar cargos de elección popular. Fue de los primeros países que abolió la esclavitud. Por consiguiente, abolió también la segregación. Hay infinidad de anécdotas de ciudadanos norteamericanos que cruzaban el río Bravo para ser libres y que una vez que las autoridades norteamericanas o los empresarios, no sé cómo llamarle, los lugartenientes, querían cruzar a México para llevárselos, el ejército mexicano no lo permitía. Históricamente México ha sido vanguardista en el respeto a los derechos humanos. Luego ya con la Segunda Guerra Mundial ya se hizo la Declaración Universal ante todos los medios de la Asamblea General de la ONU, pero México ya lo aplicaba desde antes. Interesante, muchas gracias.